Bueno, buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 19 de febrero. Hablando en la clase anterior de estos elementos constitutivos del derecho de herencia y de sucesiones, estuvimos mencionando los sujetos que intervienen dentro de las sucesiones, los órdenes hereditarios, que dijimos que como órdenes hereditarios tenemos cinco órdenes hereditarios según los que plantea el Código Civil. El primero para los hijos o nietos, el segundo para los padres o abuelos y el cónyuge, el tercero para el cónyuge o los hermanos y o los hermanos, el cuarto orden para los sobrinos y el quinto orden para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tengamos en cuenta que una cosa es los órdenes hereditarios de quienes están llamados a heredar y otra cosa diferente es cómo se reparte la herencia en la sucesión testada e intestada. Porque dentro de la sucesión intestada tenemos unas reglas para la repartición de la herencia, como por ejemplo que en el primer orden se reparten en partes iguales, en el segundo orden por cabezas, en el tercer orden la mitad para el cónyuge y la otra mitad para los hermanos, y dentro de los hermanos repartimos por cuotas, dependiendo de si son hermanos de doble conjunción, es decir, de padre o madre, o si son hermanos medios. En el cuarto orden se reparte de nuevo en partes iguales y en el quinto pues recibe bienestar familiar la totalidad. Esas son las reglas que aplican a la sucesión intestada. Para la sucesión testada las reglas son diferentes, pero las veremos más adelante. Entonces es importante dejar ese punto claro. Eh, Siguiente en nuestro cuadro fueron, perdón, acá los interesados jurídicamente. Y entonces mencionamos que hay varias personas que pueden, sin ser los sujetos de este derecho de herencia, sin ser los llamados a heredar, pueden ser personas que están interesadas y que pueden solicitar su participación, ser tenidos en cuenta dentro del proceso o incluso hasta abrirlos, que fueron albacea testamentario, perdón, curador de la herencia adyacente, socios de comercio del causante, usufructuario fideicomisario y acreedores del causante. Esos como interesados jurídicamente. En nuestro caso, el más común dentro de las sucesiones testadas va a ser el albacea testamentario, que, aunque no es una figura muy común hoy en día, sí es una figura totalmente propia del derecho de sucesión testada, digámoslo así, si lo pudiéramos dividir de esta manera. Cuarto, el objeto, que es el patrimonio del causante, es lo que vamos a repartir, pero también dentro de esta sociedad conyugal vamos a repartir la sociedad conyugal si hay lugar a ello. Es decir, en caso de que el causante estuviera casado o con unión marital de hecho al momento de su muerte, pues entonces podríamos, mejor, podríamos no, debemos al momento de realizar la sucesión también realizar la liquidación de la sociedad conyugal. Esto sí tenemos sociedad conyugal vigente, porque también existen circunstancias en las cuales, pese a existir unión marital o incluso matrimonio, puede darse que no exista la sociedad conyugal, como cuando se han celebrado capitulaciones matrimoniales totales que hacen que no se forme la sociedad conyugal. Entonces, en ese evento tenemos unión marital y tenemos sociedad conyugal, pero no, perdón, y tenemos matrimonio, pero no existencia de la sociedad conyugal. Pero la clave es, si existe al momento de la muerte sociedad conyugal, debe liquidarse dentro de la sucesión la sociedad conyugal.
se reparten los gananciales del cónyuge sobreviviente y los gananciales del causante. Esos bienes que corresponden a los gananciales del cónyuge del causante se suman a lo que éste tenía como bienes propios y ese conjunto de bienes que quedan es lo que vamos a repartir dentro de la sucesión. ¿Listo? Juan tiene una mano levantada. Sí, profe, tengo dos preguntitas, Daniel. La primera es, veo aquí que el acreedor interesados también está el interesado judicialmente, el acreedor del causante. Sucede lo siguiente, es que tengo ahorita un caso parecido. Si uno de los, digamos, herederos del causante Sí, tiene un acreedor, ese acreedor del heredero del causante puede hacerse parte de la herencia, de ese proceso, acreedor del heredero. del heredero, sí, señor. No, lo que esta persona puede hacer es una cosa que se llama acción oblicua, en la cual el acreedor del heredero puede solicitar que se abra la sucesión para que el heredero reciba, no para que él reciba, para que el heredero reciba y de esta manera él poder satisfacer su acreencia. Esta es una figura que se presenta ante la circunstancia de que la persona tenga una herencia, pero no tenga patrimonio para responder, perdón, tenga una creencia, pero no tenga patrimonio para responder por la misma. Y no quiere abrir la sucesión para defraudar a ese acreedor y no recibir bienes y de esta forma no tener que responder por ella. Entonces, ante esa figura se puede presentar que ese acreedor abra la sucesión por el heredero. Pero repetimos, no es para que él reciba, sino para que reciba el heredero y ya después sí cobrarle. Y en ese mismo orden de ideas, no se podrá repudiar la herencia, toda vez que ese repudio entonces sería defraudatorio de la creencia y no se puede solicitar a su favor su propia ignominia o su propio dolo, no se puede beneficiar de eso. Entonces, Como tal. ¿por qué no está aquí el acreedor del heredero y sí el acreedor del causante? Porque aquí tenemos personas que pueden estar dentro del proceso de sucesión, que se pueden presentar al proceso de sucesión, digamos, a nombre propio. Ese acreedor del heredero no se presenta para recibir para él, sino que se presenta para recibir a nombre del heredero, para recibir para el heredero y luego él cobrarle. Este acreedor del causante se presenta dentro de la audiencia de inventarios y avalúos, bien sea que lo presente alguno de los herederos diciendo que es una deuda de la herencia o incluso de la sociedad conyugal, y dentro de la partición se le debe pagar su acreencia, bien sea con la adjudicación directa de un bien o se puede incluso solicitar al juez una licencia para que se venda alguno de los bienes herenciales para lograr el pago de las acreencias. O una tercera posibilidad muy común es que usted coge a alguna de las personas que van a recibir herencia, alguno de los herederos o el cónyuge, y les adjudica bienes más de los que les corresponde con la destinación exclusiva del pago de las deudas. Entonces usted, por herencia les tocaba 100 millones, entonces les adjudica bienes por 100 millones. Pero además les adjudica bienes por 20 millones de pesos más para el pago de las deudas. O sea que a esas personas usted le adjudica la deuda y los bienes para pagarlas. No entendí esa Entonces, parte, no entendí esa parte, Daniel. ¿Cómo así? No entendí. ¿Cómo le va a adjudicar más de lo que es? porque usted le está adjudicando la deuda también a la persona. Ah, como un pasivo más. Sí, usted no solo le está adjudicando los bienes, sino que le adjudica la deuda también.
Listo, listo. Ya no, Entonces, para pagar la deuda, le tenés que dar plata también, porque no sería justo que la deuda se la adjudique solo a uno, ¿cierto? Habría que adjudicárselas a todos. Pero lo que uno puede hacer para que en efectos prácticos sea fácil el pago de la deuda es que usted le adjudica la deuda a uno y le adjudica bienes para pagar esa deuda a esa persona. ¿Por qué? Porque son 25 herederos, imagínense todos para vender un apartamento, para que todos firmen la escritura, para que se vuelva es un zaperoco, ¿cierto? Entonces más bien se coge, por ejemplo, a la mamá, que es en la que todos confíen, se le adjudican los bienes que son y además le adjudicamos la deuda y bienes para pagar las deudas. Y de esa manera se hace más fácil el pago de las deudas. ¿Listo? Daniel, Incluso hay personas que llegan y dicen, ah, vea, ¿sabe qué? Vea, a mí me corresponde nada más el 50% de ese apartamento. Adjudíquemelo todo y yo me encargo de pagar las deudas. Ah, listo, hágale. Pero eso ya es cuestión de que se negocie pues entre los herederos. O hay veces que simplemente se les adjudica a todos la deuda y a todos bienes para pagar la deuda. Entonces hay varias opciones. Se le adjudica directamente al acreedor, se solicita permiso para que dentro del proceso de sucesión se vendan bienes para el pago de las deudas, o a alguien en específico se le adjudica la deuda y bienes para pagar la deuda. profe, volviendo al tema del acreedor del heredero, ese heredero puede, como ese derecho es negociable, se lo puede vender a alguien o hay alguna medida cautelar para evitar eso. Volvemos al mismo asunto. Si la idea es que él venda el derecho de herencia so pena de defraudar su acreedor, no. No, porque entonces ahí estamos hablando de que hay un negocio simulado, en el sentido de que la causa del negocio no es real, porque la causa del negocio lo que se quiere hacer no es venderlo, no es donarlo, sí, no es cambiarlo por otra cosa, sino defraudar a la persona. Y fuera de eso, también hay nulidad en ese negocio. No solo habría simulación, sino que también se podía solicitar la nulidad del negocio por causa ilícita, en el sentido que la razón del negocio es la defraudación de la creencia que tiene con esta persona. Entonces, no. Pero el Código General del Proceso. Espérame, yo lo abro por aquí, te muestro específicamente dónde. Y más que si es un caso real, te sirve. Acá en el libro cuarto, el de las medidas cautelares, específicamente en el 590, que es el de las medidas cautelares en los procesos declarativos, en el numeral primero, literal C, dice, cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción y evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieran causado o asegurar la efectividad de la pretensión. Para decretar la medida cautelar, el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o de la vulneración del derecho. Asimismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida. Y si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa. Esto es lo que se denomina medidas cautelares innominadas, en las cuales el juez puede decretar, como lo dice ahí, cualquier cosa para proteger el derecho o la pretensión. ¿Cuál es el problema?
que estamos leyendo el artículo 591 que hace referencia a los procesos declarativos. Y en este caso tenemos la sucesión, que es un liquidatorio, y el ejecutivo, que sería donde se va a cobrar la creencia. Entonces no está encaminado ahí. Sin embargo, sabemos nosotros que cuando no hay norma expresa para un caso concreto, se puede acudir a la analogía iuris, a presentar las normas que funcionan para otro caso, para este en especial. Entonces, por analogía, podríamos decir que se podría solicitar una medida cautelar de este tipo, como por ejemplo que se haga una inscripción de demanda sobre esos bienes, sobre los bienes herenciales que fuere a recibir esa persona, de modo que se tenga que esperar a la resolución del proceso ejecutivo donde donde el acreedor va a recibir su acreencia y que cualquier acto que se haga sin que haya salido la sentencia tenga que acogerse a lo que se haya resuelto en ese caso. Entonces, pero es una teoría pues mía que tengo yo, pero creo yo que se puede aplicar a ese caso. Profe, ¿y yo puedo hacer la delación de esa herencia con ese caso o toca que ellos hagan la delación primero? No, usted lo puede hacer siendo el acreedor por lo que te digo de la acción oblicua. Y profe, ¿Sí? gracias. Listo. A ver dónde era que estaban las... Acá. Muy bien, entonces estábamos mencionando los interesados y el objeto. Entonces ya sabemos que dentro de la sucesión yo puedo hacer dos liquidaciones. Primero la liquidación de la sociedad conyugal y luego la liquidación del patrimonio del causante. Y por último, pasamos a las acciones con referencias al derecho de herencia. Y dentro de ellas tenemos la petición de herencia, la nulidad de testamento, la reforma de testamento y la acción reivindicatoria de bienes herenciales. En primera medida tenemos la petición de herencia, que es la acción que tienen los herederos que hayan sido dejados por fuera de la sucesión. Bien sea que al momento de que se hizo la sucesión no habían nacido, pero tienen derechos herenciales, porque recuerde que se protege también al decurius, perdón, al nasciturus, ¿sí? O que al momento de la sucesión no tenían su filiación y que a estas personas les tocó demandar por fuera en filiación. Recordemos que en estos casos, cuando la persona no tiene su filiación porque no había sido reconocido y muere el causante, las personas tienen 2 años desde el momento en el que muere el causante para demandar solicitando primero la filiación y segundo la petición de herencia. Si la persona demanda después de los 2 años, se le concede la filiación porque es un derecho humano, ¿sí? Al buen nombre, a la familia, a no ser separado de ella, dignidad, etcétera. Pero pierde los derechos patrimoniales. Entonces, ¿qué pasa si hoy en día apareciera un hijo de Diomedes Díaz? La persona puede demandar, se harían el proceso de filiación, se le reconocería como hijo, pero no tendría derecho de herencia. Entonces no podría pedir la herencia. ¿Sí? Entonces, la petición de herencia se da para esas personas que fueron dejados por fuera y llegan a pedir. Esa acción se ejerce contra quién? Contra las personas que se repartieron la herencia, contra las personas que ejercieron de herederos de esa herencia, para que Profe, le restituyan
a esa persona lo que le corresponde por derecho de herencia. Esta acción puede tener como consecuencias rehacer la partición, que toque anular la partición y hacer una nueva partición y volver a repartir todo. También puede tener como consecuencias que se devuelven los bienes a nombre del causante, aun cuando estos hayan sido traditados por esos herederos que recibieron. Y entonces ahí se genera que esos compradores o esas personas con las que se celebraron negocios tienen acción de repetición y podrán demandar a los herederos por el negocio que se haya celebrado. Entonces es delicado. Por eso es que cuando se hace una sucesión, se debe demandar a todos los herederos conocidos, presentar, demandar no, notificar. Se debe notificar personalmente. Si no se puede realizar personalmente, entonces por aviso. Y si no, se debe hacer un emplazamiento y se nombra curador, ¿sí? Para intentar por todos los medios de que todas las personas que tengan derechos se presenten. O si no quieren recibir, que repudien la herencia de una sola vez y así evitar cualquier problema de esta clase. Sin embargo, es muy común que esto ocurra. Nosotros tuvimos un caso muy similar en el cual un señor era casado, tenía 2 hijos, el señor muere, ya se había divorciado hace un tiempo. Entonces se reparte la herencia, que era un solo apartamento, entre sus 2 hijos. Cuando de pronto aparece otra persona que dice que era hijo también. Pero lo particular es que aparece esta persona y dice, vea, es que yo soy hijo. Mire mi registro civil de nacimiento donde estoy reconocido. Pero no solo eso, sino que la persona tenía fotos, que en el bautizo, que en la primera comunión, que en los cumpleaños, que en la confirmación, que, mejor dicho, el señor tenía una doble vida total. Y nadie se había dado cuenta. Y no estamos hablando de que era un niño, era un pelado como de 20 años. Entonces, ¿esa persona qué? Ahí mismo llega y dice, bueno, a ver mi herencia, porque ustedes dos, hermanos medios, se repartieron el apartamento. Como estos dos se habían repartido el apartamento porque ellos creían que eran los únicos hijos del señor, a ellos no les interesa quedar en comunidad en un apartamento con una persona que ellos no conocen, pues es su hermano y todo. Pues ellos no lo conocen, lo vinieron a conocer ahí, en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Para evitar que se rehaga la partición y darle a él un porcentaje y que eso se vuelva más complejo, entonces ellos dijeron, venga, hagamos una cosa, hipotequemos el apartamento y le pagamos a esta persona su derecho de herencia, porque no tenían el dinero pues así de una para pagarlo. Entonces, supóngase que el apartamento costaba 100 millones de pesos. Ya no era 50-50, sino que era 33-33-33. Entonces hipotecan todo el apartamento por 33 millones y le dan la plata a él. Y el banco feliz, porque un banco presta en hipoteca hasta el 70%. Sí, prestar sobre un bien sobre nada más el 33%. Y si no pagan quedarse con el bien, pues súper buen negocio. Entonces, efectivamente, y ellos dos pagaron las cuotas y a esta persona se le entrega su equivalencia al derecho de herencia y se firma un contrato de transacción con el cual se termina pues este proceso de lo que es petición de herencia y demás. Sí, entonces esa es la petición de herencia y existen pues como les digo varias formas para solucionar el asunto, desde rehacer la partición hasta cosas como lo que le estoy diciendo que ocurrió con un contrato de transacción y resolver ese problema. Y la otra característica importante que tiene es que en la sucesión
yo no demando a los otros herederos, sino que los hago partícipes de la sucesión, pero en la petición de herencia sí. Ahí sí, lo que yo hago es demandar a las personas que aparecen como herederos para que o restituyan o miremos a ver qué es lo que vamos a hacer frente a lo que se me debe pues por mis bienes herenciales. ¿Listo? ¿Y qué Dígame. pasa si yo hice todo el régimen de notificaciones, de emplazamientos, todo lo hice y no apareció nadie? Aún así, si aparece alguien después, debo hacerlo. Sí, 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 sí. Ah, ok. Porque es que la idea de las notificaciones es que las personas se hagan parte, pero no me presupone que quien no se haga parte repudia la herencia, sobre todo porque puede darse lo que te digo, que la persona al momento en el que se dio la sucesión no tenía su filiación, ¿sí? O cualquier otra causa que justifica su ausencia, incluso que no haya nacido, nació con posterioridad, ¿sí? Entonces, como pueden ocurrir circunstancias en las cuales la persona simplemente no tiene el derecho, ni siquiera. Entonces, yo sí estoy notificando a herederos conocidos y desconocidos, pero es que en ese momento la persona ni siquiera es heredero porque ni siquiera tiene el derecho. Entonces, como pueden ocurrir esas circunstancias, no importa. Me genera rehacer la partición y responderle por su derecho de herencia, pero siempre teniendo en cuenta los términos pues de prescripción y de caducidad que les mencioné. Segunda, la nulidad de testamento. Aquí Profe, tenemos dos, la nulidad y la reforma. Dígame. profe, una preguntita. ¿Esa demanda de filiación interrumpe la prescripción de la herencia? Pues el derecho pues, a que le repartan la herencia. ¿Puedo O entender? sea, hay que suspender la sucesión No, mientras no, se no. hace la O sea, afiliación. que Es vos la decís pregunta. que, o sea, vos dijiste que tenía como una prescripción de 2 años, ¿cierto? Sí, Entonces, si uno hace, por ejemplo, una demanda de filiación, esa filiación suspende esos términos de prescripción. sí, claro. Usted hace la demanda de filiación con petición de herencia. Se hacen las dos acciones en conjunto. Se acumulan las dos acciones y eso, si se presenta dentro de los 2 años, suspende todos los términos. Ok, profe, gracias. Y también, si ya está el proceso en curso y se notifica al juzgado, se puede solicitar la suspensión del proceso de sucesión hasta que se resuelva la afiliación. Porque una de las causales de suspensión es que sea totalmente necesario ese otro proceso para el desarrollo del proceso presente. Y de la afiliación cambia totalmente, porque no es lo mismo repartir entre 2 hijos que entre 3 hijos, o peor aún, cuando eso hace que se modifique el orden hereditario. Se iban a repartir los papás o los hermanos, y resulta que aparece un presunto hijo que desplaza a todos ellos. Entonces, en esa orden de ideas, será necesario suspender la sucesión hasta tanto se resuelva el proceso de filiación con petición de herencia. Lo bueno es que ese proceso es, entre comillas, fácil, porque como ese proceso tiene la prueba de ADN, que es una prueba que tiene un porcentaje de confiabilidad tan alto, entonces básicamente ese proceso se reduce hoy en día a practíquese la prueba de ADN, miramos el resultado y con base en eso le damos o no le damos el derecho. Ya cuando la prueba no se puede practicar por cualquier circunstancia, ya ahí es cuando se complica el asunto. Pero generalmente siempre se puede practicar, bien sea con los restos del causante o con los otros familiares del causante que de los cuales se puede desprender también esa afiliación, con los hermanos del causante, los hijos del causante, los padres, etcétera. Todo esto con miras a establecer ese parentesco, pues digamos, por el ADN. Entonces, ese proceso tiene esa ventaja de que el proceso generalmente no es muy demorado, generalmente. Y ahora sí continúo con estas dos. Tenemos dos acciones frente al testamento, la nulidad del testamento y la reforma del testamento.
La nulidad del testamento, ambas las vamos a ver más profundidad más adelante, pero su objetivo son, en la nulidad del testamento, queremos que se elimine el testamento del todo, porque el testamento es contrario a las disposiciones legales. Cuando se hizo el testamento no cumple con los requisitos formales que se exigen dentro del Código Civil y por lo tanto no puede hacerse valer ni darle ninguna legitimidad a ese testamento. Entonces lo que se pretende es la anulación del mismo. En la reforma del testamento no queremos anularlo, no queremos eliminar el testamento del todo, sino que queremos modificar en algo. Por ejemplo, cuando se hace un testamento que diga, es mi voluntad que al momento de mi muerte el 50% de mis bienes que corresponden a la libre disposición queden al Hospital San Juan de Dios y que el 50% restante quede a nombre de mis hijos, Juan y María. Pero resulta que después, cuando murió la persona, ya no tenía 2 hijos, sino 3, Juan, María y Liliana. Entonces Liliana solicita una reforma del testamento para que ella sea incluida dentro del mismo. Entonces, sigue quedando la mitad de los bienes para el hospital, pero ya el otro 50% no se divide únicamente entre Juan y María, sino entre Juan, María y Liliana. Entonces, la diferencia entre una y la otra es que en la de nulidad del testamento yo pretendo que se anule todo el acto y que no quede nada y transformar esa sucesión en una sucesión intestada. Y en cambio en la otra es que se cambie el testamento en una parte, pero que siga habiendo testamento. Entonces se sigue teniendo que tramitar el proceso por medio de una sucesión testada. Y la última acción, igual estas dos las vemos más adelante, entonces no se preocupen. La última acción, que es la acción reivindicatoria de bienes herenciales, se da cuando los bienes herenciales que vamos a repartir se encuentran en manos de terceros. Por lo que cualquiera de los sujetos e incluso de los interesados puede solicitar la reivindicación de esos bienes que se encuentran en manos de terceros para que sean devueltos a el patrimonio del causante, para que sean devueltos, digamos, a la herencia y los podamos repartir dentro de ese proceso de sucesión como Dios manda. ¿Ya? Esa es la idea de ese proceso de reivindicatorio de bienes herenciales. Tampoco es que sea muy común, pero es viable de que existan estos procesos. A mí no me ha tocado ninguno llevarlo a mí, pero sí conozco varios casos en los que ha sido necesario hacer esa reivindicación de bienes herenciales porque había unos poseedores que se querían quedar con la finca, por decir algo. Entonces, eso sí me ha tocado a mí digamos, con mayor frecuencia. Listo. Entonces, esos son todos los elementos constitutivos del derecho de herencia. Listo. Pasemos a otro tema. La regulación jurídica de las sucesiones está dada desde el punto de vista de las normas sustanciales en los artículos 1008 a 1442 del Código Civil, y en cuanto a las normas procesales, estamos hablando de las normas 473 a 522 del Código General del Proceso. Entonces aquí en este cuadro tenemos la doble regulación, tanto sustantiva como procesal,
de las sucesiones. Incluso esto es lo que usted podría poner como fundamentos de derecho pues, en la demanda para hacerlos así bien simples, bien escuetos, pero básicamente uno podría ponerlo así de manera muy general. No sería, digamos, lo más correcto porque usted debería reducir esto específicamente a cuáles son los artículos, las cuestiones específicas que quiere hacer valer, pero digamos que en unos fundamentos de derecho así bien simples, pues uno podría poner esto y estaría, digamos, correcto, pues. Listo. Entonces, esa es la regulación jurídica de las sucesiones. Miremos unas figuras jurídicas de las sucesiones que algunas debieron haberse visto en sucesión intestada y otras son propias de la sucesión testada, pero es importante que todas queden supremamente claras, que no haya lugar a ninguna duda frente a ellas. Entonces, si ya la vimos, vamos a recordarlas y si no la vimos, pues entonces vamos a verlas por primera vez. Entonces, figuras jurídicas del derecho de sucesiones. Las primeras dos hacen referencia a herencia y legado. Y es importante entonces tener en cuenta cuál es la diferencia que existe entre herencia y legado. Diferencia que podemos encontrar en el Código Civil, artículo 1011, que dice herencias y legados. Las asignaciones a título universal se llaman herencias y las asignaciones a título singular, legados. El asignatario de herencia se llama heredero y el asignatario de legado, legatario. Básicamente la herencia es el derecho que tiene esa persona que comparte parentesco con el causante y que está nombrada dentro de los artículos antes referidos del Código Civil, donde se menciona quiénes son los herederos, ¿sí? Los del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto orden hereditario. La asignación que reciba en un testamento esa persona se llama herencia y a esa persona se le llama heredero. Para el primer y segundo orden hereditario, dentro del testamento, esas asignaciones tienen un componente forzoso. Es decir, que el Código Civil obliga en el primer y en el segundo orden hereditario dejarle una porción específica del patrimonio, el 50%, a los herederos del primer y del segundo orden. Eso se llaman asignaciones forzosas. ¿Sí? Y la mitad de la herencia obligatoriamente tiene que dejarse a los hijos o nietos y a los padres o abuelos, primer y segundo orden hereditario. En los otros órdenes no hay asignaciones forzosas, es libre, pero es importante siempre tener en cuenta la diferencia entre herencia y legado. Herencia es lo que reciben las personas por tener ese parentesco. En cambio, el legado es lo que se le deja a una persona sin que necesariamente tenga un legado, tenga el parentesco, sin que necesariamente tenga el derecho a recibir algo en la sucesión. Eso es lo que se llama legado. El legado se le puede dejar a una persona natural, cualquiera. ¿Sí? Al primo, a un amigo, a la secretaria, a las muchachas del servicio, al párroco, al que usted quiera. O también se le puede dejar a una persona jurídica. Entonces usted le puede dejar legado al Hospital Pablo Tobón Uribe. Es más, el Hospital Pablo Tobón Uribe fue creado de esta forma. Pablo Tobón Uribe, dentro de su testamento,
deja el lote y un dinero de sus bienes para la construcción dentro del lote del hospital y que se constituya una fundación bajo su nombre. Y de ahí nace el hospital y por eso se llama así. Ese es el origen del hospital. Entonces, el legado se le puede dejar a cualquier persona, incluso a un heredero. Sí. Entonces, yo a mis herederos forzosos les dejo lo que la ley me obliga. Entonces, a mis hijos les dejo el 50% de mi herencia. Pero a la hija que me cuidó, que estuvo los últimos 10 años, que estuvo ahí al pie del cañón, le dejo la otra mitad como recompensa por haber sido. Entonces, esa persona recibe por herencia un pedazo y por legado otro. Pero generalmente lo más común que usted va a encontrar es que se le deja el legado a terceras personas que no recibirían nada dentro de la sucesión por no tener el parentesco o por no tener el orden, por no tener el parentesco en el orden hereditario llamado. Por ejemplo, yo tengo hijos, pero le quiero dejar algo a mis padres o a mis hermanos. Entonces, esas personas, si bien tendrían derecho de herencia si llegáramos a ese orden, pero por la presencia de hijos no, se queda la sucesión en primer orden, entonces esas personas no recibirían nada. Yo por medio de un legado, que es una asignación a título singular, es decir, a Juan Villa le dejo la suma de tanto. Eso es una asignación a título singular. En cambio, las otras, ¿por qué se llaman asignaciones a título universal? A los hijos habrá que dejarles el 50%. A los hijos. ¿Cuáles hijos? Los hijos. ¿Sí? Entonces, la particularidad de la herencia es que solamente la reciben las personas que tienen parentesco dentro del orden al cual pertenece la sucesión, en el orden que ha establecido la ley. Primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, si usted es hijo, recibe. Y el legado puede ser dado a personas naturales, a personas jurídicas, a herederos o a terceros, no importa. ¿Sí? Daniel, Dame un segundo, ¿será que como en Estados Unidos yo se la puedo dejar al perro? No. A menos que yo constituya una fundación para que cuiden el perro. Ah, eso ya es diferente. Porque entonces yo no se lo dejé al perro, sino a la fundación. ¿Por qué al perro no? Porque el perro no es persona en Colombia. ¿Listo? Porque hace poquito vi yo esa noticia en Estados Unidos, que le dejaron al perro no sé cuántos millones en Estados Unidos. Aquí no se puede. Se puede constituir una fundación para que cuiden del perro y a la fundación dejarle la plata. Eso sí, de resto no. Dígame. Daniel, en este caso son dos preguntitas. Primero, ese legado se le puede dejar a un indeterminado. Es decir, por ejemplo, cuando diga, lo voy a dejar a mis nietos. No tengo nietos todavía, pero cuando haya nietos, ese legado sea para ellos. Primero, ¿únicamente aplica en testada o también en intestada? Solo aplica para testada o puede haber casos en los cuales me toque hacer una sucesión mixta. Es decir, la persona sabe que al tener hijos le toca dejarle obligatoriamente la mitad a sus hijos. Entonces muchas personas dicen, ¿y entonces para qué voy a hacer para qué voy a hacer un testamento si obligatoriamente tengo que dejarle la mitad a los hijos? Si yo no hago nada, todos los hijos se reparten en partes iguales. Entonces, muchas veces lo que la persona hacen es que hacen testamento, pero solo para repartir lo de la libre disposición. Porque lo otro ya la ley dice cómo se reparte. Entonces, el testamento solamente dice, dejo como legado tanto a tal persona. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Hacemos una sucesión mixta. Sacamos el legado, lo repartimos y el resto lo repartimos como sucesión intestada, dependiendo del orden hereditario y de las leyes para repartir eso en, según el orden, si es en partes iguales, si es por cabezas, si es por cuotas, en fin. ¿Sí? Entonces, se puede, digamos, presentar de las dos formas, porque usted solamente puede dar
el legado y ya, nada más, no repartir el resto. Es más, ni siquiera todo lo de la libre disposición, solamente un pedacito, es decir, por legado este pedacito a esta persona y el resto me toca repartirlo de manera intestada. Entonces podría darse en esa sucesión, lo que se llama sucesión mixta. ¿Ya? ¿Y la otra cuál fue? Si yo puedo dejar el legado a un indeterminado, por ejemplo, a mis nietos. Pues digo, no, cuando mis nietos existan, quiero dejarle el legado a ellos, o a un sobrino que no existe, que está todavía Siempre naciente. haya una expectativa de que esa persona existe, sí, porque si no, sería como condicionar la herencia a algo indeterminado. Entonces puede que al momento de la muerte no hay nietos, pero de pronto dentro de 20, 30, 40, 50 años apareció un nieto por allá. Entonces, profe, pero ¿cómo que 50 años? Recuerden que los hombres pueden concebir en cualquier momento, ¿sí? Las mujeres tienen la, ¿qué? ¿Cómo lo llamaríamos? Desventaja de que solamente pueden concebir, si así lo quieres llamar, hasta los ¿qué? 45, más o menos. Pero en cambio los hombres de 80 pueden concebir, entonces sí puede pasar. Es más, si no, pregúntele al amigo Julio Iglesias que tiene como 90 y tiene hijos chiquiticos, ¿sí? En ese orden de ideas, si yo le dejare a un indeterminado, debería haber al menos una expectativa de que la persona va a existir. Porque si no hay ninguna expectativa, para mí sería una cláusula no escrita, toda vez que no hay, no hay forma de proteger el derecho y entonces cómo operan las fórmulas de caducidad y de competencia frente a la persona que no existe. Sí, porque nosotros nos repartimos ya la sucesión. Nos la repartimos hoy porque a día de hoy no hay nietos. Y entonces después aparece un nieto. Entonces la persona dice, no, que se rehaga la partición porque a mí me dejaron eso. Pero el nieto apareció 20 años después. Pero es que a los 20 años ya aparecieron las prescripciones. Entonces, aun cuando yo rehaga la partición, todos los herederos van a decir, momentico, prescripción adquisitiva del dominio. Nosotros llevamos 20 años ejerciendo actos de señor y dueño de esto. Entonces, olvídese. Entonces, he ahí el problema. Entonces, yo creo que, es decir, la respuesta es sí se puede, pero debe existir al menos una expectativa de, o un término. Entonces, lo que sí hacen algunas personas es, le dejo a mi nieto tal cosa al momento que se gradúe de su profesión o cuando cumpla los tantos años. Entonces tiene una obligación alternativa, que se da esta o se da la otra, pero se da. O sea, tenemos algo cierto, no está dejado totalmente al azar o al destino, sino que tiene un componente que establece mínimamente un tiempo máximo. Entonces ahí ya funciona. Daniel, ¿y qué pasa cuando le dejan le dejo el 50% mío al Sagrado Corazón de Jesús de la iglesia de, no sé, de Sabaneta, un ejemplo? Si usted hace la asignación de esa manera, no hay problema porque entonces la iglesia de Sabaneta, teniendo personería jurídica, entra a recibir. El problema es cuando se hacen asignaciones, pero que no tienen a una persona detrás. Se lo dejo al niño Jesús. ¿Quién es el niño Jesús? Y si es niño, entonces debe tener representante legal. ¿Quién es el representante legal? ¿Sí? Y han habido varios casos así. Uno muy famoso fue en Río Negro que le dejan la herencia a las ánimas del purgatorio, ante lo cual el párroco se presentó y bueno, a ver pues lo que me dejaron. Y entonces el cura dice, listo, por favor, me presenta el certificado de existencia y representación legal de las ánimas del purgatorio y donde se acredite que usted es el representante legal de las ánimas. No apareció. Entonces el juez ordenó que se publicara por estados
solicitando que las ánimas del purgatorio o sus representantes legales se hicieran presentes dentro del proceso, ante lo cual no pasó nada y obviamente la herencia se repartió de manera intestada. Ese es el problema de las personas cuando no se asesoran para hacer el testamento y lo hacen de manera cerrada o privada, porque como pueden poner cualquier disposición ahí, esa clase de disposiciones quedan en derecho no escrito, porque esa asignación que se hace, que no está vinculada a una persona natural o jurídica determinada, queda como derecho no escrito. Para que las asignaciones o los legados sean válidos, tienen que estar asignados a una persona natural o jurídica determinada, que sea la persona quien va a reclamar el derecho. Es más, yo puedo mediante el testamento constituir la persona, como lo que les dije que se hizo con el hospital, que se deja el terreno y se deja el dinero para que se constituya la fundación y además a esa misma se le deja el dinero. Ah, listo, ok. Pero tiene que estar determinada o ser determinable. Listo. No dejarla abierto porque entonces en ese caso el legado no tendría asidero, no tendría a dónde ir, porque no hubiera nadie que tenga la legitimación en la causa para reclamarlo, como en el caso que decimos del niño Jesús. Uno supone que lo que quería decir la persona era que se lo deja a la iglesia, pero a la iglesia de donde él vive, o estamos hablando de la iglesia católica en general, o estamos hablando de qué, para hacer obras de caridad, o qué, a quién se lo está dejando. Sí, entonces, he ahí el problema cuando se hacen esa clase de legados. Solamente funcionarán en persona natural o jurídica determinable o determinada. ¿Listo? Entonces, esas son, Profe, qué pena, yo lo interrumpo, es que yo quedé acá con una duda. dígame. No se tienen 10 años, o sea, no, se tienen 10 años para reclamar una herencia una vez ha fallecido, pues, el causante, ¿cierto? Se tienen Sí, 10 años o no. Bueno, entonces me confundí aquí con esta petición de herencia. Cuando esa persona pues no lo incluyeron en esa partición de esa herencia, ¿por qué esa persona solo tiene 2 años y no lo acoge esos 10 años que se tienen para reclamar la herencia? porque la persona no tiene la afiliación. O sea, la persona no Solamente es por eso, heredero. porque, correcto, o sea, porque no tenía la afiliación. Es por eso, Sí, que no es por tiene eso. derecho a los 10 años. Ok, Sí, bueno. porque es que usted ni siquiera ni siquiera es heredero. Usted no es nada, no es nadie, ¿sí? Entonces la ley específicamente dice que esa persona deberá demandar dentro de los 2 años siguientes a la muerte, so pena de perder los derechos patrimoniales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona sí tiene derecho a los 10 años, pero ¿cómo? Tiene 2 años para demandar y solicitar la afiliación. ¿Listo? Si lo hace dentro de esos 2 años, ya tiene la afiliación y derecho de herencia, y de ahí tiene 10 años para reclamar. O sea que no es que no tenga 10 años, en realidad tienes 12. Dos Ok, para solicitar la afiliación. Si logra la afiliación dentro de esos 2 años, tiene 10 años para pedir la herencia, porque ya tiene el derecho de herencia. Lo que le están diciendo a usted es que usted, su derecho puede prescribir no, que usted no tendría lugar al derecho si usted no demanda ahí. O sea que la acción para solicitar su derecho de herencia caduca en 2 años y a partir de ese momento usted puede reclamar en cualquier momento. O sea que tendrías 12, sumándolos todos pues. Pero la usanza, lo normal es que usted siempre hace la filiación y le acumula la petición de herencia. No tendría ningún sentido hacer el proceso de filiación sin pedir la herencia para después en el futuro demandar pidiendo la herencia,
no es lógico hacerlo. Entonces, en el 99.99% de los casos, el proceso será acción de filiación con petición de herencia. Las dos cosas. Gracias, Daniel. Las dos cosas juntas. Listo, sigamos. Entonces ya vimos acá los primeros dos, herencia y legado. Ya sabemos la diferencia entre uno y otro. La herencia es el derecho que se tiene a recibir los bienes del pariente. Y el legado es dependiendo de la disposición testamentaria que se haga a una persona, que puede ser un heredero, sí, pero que mínimamente tiene que ser una persona determinada o determinable. Listo, ese es el legado. Y el legado está limitado, porque dijimos que en el primer y segundo orden, máximo como legado, puedo repartir el 50% de mi herencia, porque el otro 50% se llama asignación forzosa. Yo se lo tengo que dejar obligatoriamente a mis hijos o nietos o a mis padres y abuelos. ¿Listo? Para que eso quede muy claro. Entonces, pasemos a la siguiente figura, que es la figura de la transmisión. Transmisión, artículo 10.14. Transmisión de derechos sucesorios. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar dicha herencia o legado o repudiarlos, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. ¿Qué estamos diciendo acá? Que existe un causante y esa persona muere. Entonces, en ese momento, se llama a sus herederos y a sus legatarios. Y estas personas, después de que ya adquieren esa calidad de heredero o de legatario que se da con el momento de la muerte del causante, mueren. Muere después del causante, pero sin haber alcanzado a aceptar o repudiar la herencia o el legado, porque esta figura de la transmisión también aplica para el legado. Entonces, los herederos de esta persona, el legatario del heredero, pueden solicitar esa herencia a título de transmisión. ¿Cómo así? Pedro es el causante. Y resulta que muere Pedro en enero del 2021 y en febrero de 2021 se muere Hugo, su hijo, sin haber alcanzado a repudiar. Hugo murió después porque este murió en febrero y Pedro murió en enero. Entonces, ¿qué pasa? La herencia, Hugo ya tiene ese derecho de herencia, ya se le defirió el derecho, vea, tran. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Sus herederos, David e Isabel, tienen derecho a la porción que le correspondía a Hugo en la herencia de Pedro. Es decir, que esa herencia que le corresponde a Hugo se transmite a sus herederos. Es como si hiciéramos una sucesión ficticia. ¿En qué sentido? Lo de Pedro, la sucesión le queda a Hugo. Y después, ¿cuál es la herencia de Hugo? Pues lo que le quedó de Pedro. Lo que le quedó de Pedro, entonces, hacemos la sucesión y le queda a estos. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque vamos a suponer que solamente está Hugo, que este pedazo no existe, ¿sí? Vamos a suponer que solo está Hugo. Pero Hugo murió.
Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la, ¿cómo se llama? Cuando vamos a hacer la sucesión, pues entonces nosotros decimos, Pedro, ¿qué herederos tiene? Nadie, porque Hugo ya murió. Ah, no, entonces venga, repartámosle a los papás, ¿sí? A María y a Juan, que son los padres. Pero yo digo, no, momentico, momentico. La herencia de Pedro pasó a Hugo, aunque éste haya muerto sin haber conocido que tenía esa herencia. Lo dice literalmente este artículo. Entonces, Hugo transmite el derecho que le fue deferido. ¿A quién se lo transmite? A sus herederos. Entonces, yo no puedo vincular a los padres porque la herencia de Pedro pasó a Hugo y luego a eso es a lo que nos estamos refiriendo, pero no solo con herencia, sino con también legados, porque entonces Pedro le dejó como legado a su mejor amigo Andrés. Pero resulta que ellos tuvieron un accidente de tránsito, Pedro murió instantáneamente y Andrés sí estuvo 5 días en el hospital, pero también falleció. El legado de Andrés no se pierde porque le fue transmitido. Entonces, este legado que le queda a Andrés, su mejor amigo, pasa a sus herederos, sean los que ellos sean. Esa es la figura de la transmisión. El requisito clave de la transmisión es que la persona haya fallecido con posterioridad al causante. Y si nosotros comparamos con el artículo, literalmente nos dice, el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece antes. Entonces aquí se nos genera un problema, porque la gente dice fallece antes. El problema es que usted no puede leer esto así. Usted lo tiene que leer todo. Fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia que le fue deferida. O sea, usted tiene que leer todo esto como una sola frase. ¿Sí? Fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia que le fue deferida. Nunca lea estas dos palabras juntas solas, sino fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia que le ha sido deferida. ¿Y en qué momento se le defiere a usted la herencia? Cuando el causante muere, ¿sí? Y entonces se dice, bueno, a ver, ¿a quién le toca lo que estaba aquí? Ah, le toca a sus herederos. Ay, espérese que por acá había un legado. Ahí es cuando se defiere. Entonces estas personas dicen, ah, listo, yo acepto la herencia y acepto el legado. Pero si usted no lee esto de manera correcta, entonces piensa que esto es por premuerte, por fallecer antes. No es cierto. Se da cuando la persona fallece antes de haber aceptado o repudiado. Es decir, que la persona muere después que el causante. Fallece después que el causante. Eso que quede supremamente claro, porque la otra figura que hay acá es la figura de la representación. Y esta figura de la representación sí opera cuando hay muerte antes. Listo, entonces acá tenemos muerte después y en la otra es muerte antes. Entonces, siempre esto muy claro, fallecer antes de haber aceptado o repudiado la herencia que le ha sido deferida. Pilas. Si usted lo compara con esto, mire que la representación dice, la representación es una ficción legal en la que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si aquel no pudiese o no quisiese suceder. Mire que aquí me hablan de tendría, derechos hereditarios que tendría.
O sea que no los tiene. ¿Por qué? Porque la persona fallece antes. Pilas con eso. En este caso es que la persona fallece después. Entonces, si usted tiene que hacer lo que le digo, una comparativa entre ambas figuras sería, una fallece antes y en la otra fallece después. Juan Diego. Profe, en esta figura de la representación, ¿puede haber legado del legado? No, la figura de la transmisión aplica Listo. para legados y para herencia, pero en la representación no. En la representación solo es para herencia. Aquí no es para legado. Pero entonces yo puedo transmitir esto. Sí, porque ¿qué pasa si si la persona que va a recibir el legado tiene de su sucesión, tiene dentro de su testamento la siguiente cláusula? De todos mis bienes patrimoniales, es mi voluntad que el 50% le queden como legado a Pedro. Entonces, ¿qué pasa? Muere el causante original. A ver aquí. Entonces tenemos aquí este causante y este estableció un legado para que le quedara aquí a este legatario. ¿Listo? Y este man a su vez tenía hijos. Entonces la idea fue que este man se murió, por decir algo, en el 2020, en diciembre del 2020, y este man muere en el 21. Entonces la idea de esto es que el legado que le correspondía a este se transmite a sus herederos. Esa es la idea, ese derecho. Y además hacemos la sucesión de él. Pero ¿qué pasa si él mantenía un testamento donde le dejaba ese legado a otra persona, donde decía que le daba un 50%? Entonces, dice en el testamento de este, del total de mis bienes quiero que le quede la mitad a esta persona, a Juan. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Primero, la figura de la transmisión, para que dentro de los bienes herenciales de esta persona esté esta figura. ¿Cuál es el problema acá? Que quiénes son los que reciben el legado de este señor. Los herederos. ¿Listo? Entonces ahí es donde tenemos el problema. ¿Qué sería entonces lo que yo reparto acá? Los bienes que le hayan quedado a él. ¿Por qué yo no integro esto a la sucesión y lo reparto todo? Porque es que la ley dice específicamente que el derecho se transmite ¿a quién? A sus herederos. Sin embargo, no se preocupen que lo vamos a ver más adelante con sus ejemplos específicos. Entonces, téngale calma, porque aquí lo único que quiero es que queden definidas las figuras para que cuando hablemos de herencia ilegal, de transmisión y representación, todo quede muy claro. Entonces, todavía no nos preocupemos por eso mucho, porque eso lo vamos a ver con ejemplos y toda la cosa y echándole calculadora, así que todavía no se preocupen por esas particularidades. ¿Listo? Ana María. Profe, ¿cómo está? Profe, en la figura de conmoriencia en cuanto al legado, si eso no se da porque mueren los dos o se presume que mueren los dos al mismo tiempo, ¿ese legado pasa a ser a la herencia a título universal? ¿O qué pasa con ese legado? Profe, dejó el sonido. Profe, sale sin sonido. Sin sonido, profesor.
Ya, ahí sí me oye. Sí, señor. Sí. Ahora sí. ¿Cierto, sí o no? Sí, un cañón. Bueno, ahí debe estar funcionando ya. Sí, profe, sí se le escucha. Y profe, está escuchando perfectamente. Tan raro. Ahí sí no sé qué fue lo que pasó. ¿No me escuchan? Sí, ya Sí, se le profe, te escucha. estamos Tan escuchando. raro. Parece que no nos escuchan nosotros. Aló, aló, ¿me oyen? Daniel, ¿tú nos escuchas? Aló, aló. Sí, te Ya escuchamos, sí, profe. dice Sebastián, ya sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la figura de la conmoriencia? Que esa es la última que tenemos. La figura de la conmoriencia dice, si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por cualquier otra causa, no pudiese saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos como si dichas personas hubieran perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. ¿Cuál es el problema de esto? Esta última frase. El problema de esta frase es que significa que nadie sobrevivió a la otra. Y miren que la clave de la transmisión es que la persona haya sobrevivido. Porque en la herencia o el legado se le tiene que haber deferido, ¿sí? Que la herencia o legado se le haya deferido. Es decir, que ya se haya generado el derecho de herencia o el derecho al legado, porque ya murió la persona y fue llamado a. Pero esto no se presenta en la conmoriencia porque ninguna de ellas sobrevive a las otras. Entonces, en la conmoriencia desaparece el derecho a la transmisión, por lo tanto, no se genera el legado, ni siquiera la herencia. Entonces, ¿qué pasa? Toca volver a repartir. Esa sucesión fácilmente pasó de ser intestada de ser testada a ser intestada o a ser mixta, porque ese pedazo nunca se llevó a cabo. Ese pedazo de la herencia, ese legado no se aplicó. Entonces ese legado toca repartirlo intestadamente porque no se generó el legado. Pero lo que sí puede pasar con la conmoriencia es que se reparta por transmisión, porque la figura de la transmisión sí se puede dar, de la representación sí se puede dar en ese caso, porque aquí dice que la persona tendría lugar a ese derecho. Entonces aquí decimos que nunca fue heredero. Ah, sí, esto es lo mismo que pasa con la premuerte. Es la misma circunstancia, porque en la premuerte que usted todavía no es heredero. Sin embargo, vamos a suponer que usted sí lo fue, porque usted hubiera tenido ese derecho si estuviera vivo. Entonces, lo mismo ocurre con la conmoriencia. Entonces, nosotros vamos a decir que la figura de la representación se produce cuando hay premuerte o cuando hay conmoriencia. Profe, y cuando hay indignidad y cuando hay repudio también. En esos dos eventos yo voy a hablar de representación, porque en estos dos eventos la persona tendría la posibilidad de haber sido heredero. O sea que la representación solamente se da
para la herencia. Para el legado, no. Yo no puedo hablar de representación en el legado, no funciona. La transmisión sí se puede hablar de herencia y de legado, pero la transmisión solamente la voy a dar en el caso de posmuerte. Que la persona haya muerto después. Y se puede dar para herencia, bien, y para legado, bien. Diferente a la representación que solamente funciona para la herencia. ¿Listo? Profe, si escucha lo que le dije, ¿Quién no. tiene alguna duda? Profe. Profe. ¿Me escucha? Muy bien, entonces vamos a dejar ahí y la próxima clase hablamos de lo que es la indignidad y el desheredamiento de estas dos figuras para ir continuando. ¿Listo? Estas dos figuras es lo que vamos a ver entonces la próxima clase. Ahorita terminamos la clase y en cuestión de unos 20 o 30 minutos la pueden encontrar ya la clase en el canal de YouTube. ¿Listo? Entonces se meten a YouTube, ponen mi nombre y ahí la van a encontrar. Nos vemos entonces la otra semana. Gracias. Se mejore, profe, gracias.